Mi caso es un ejemplo más de cómo de manera arbitraria desde el Congreso se está buscando inhabilitar opciones para elegir mejor. No lo digo por mí, porque no voy a postular, pero lo digo por una cantidad de personas que han servido al país, que lo podrían servir bien y que no merecen ser descalificadas de manera tan arbitraria por este Congreso, que aparentemente está buscando no tener buena competencia en las siguientes elecciones. Votación. Votos a favor 12, votos en contra 11, abstenciones 1. Ha sido aprobada, conforme a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política, la propuesta de sanción de inhabilitación por 5 años para ejercicio de la función pública al expresidente del Consejo de Ministros, señor Salvador Alejandro Jorge Luis del Solar Labarte, por la presunta infracción al artículo 132 y 133 de la Constitución Política del Estado. Se informa a los miembros de la Comisión Permanente que el procedimiento de acusación constitucional respecto del informe final de las denuncias constitucionales 384, 400 y 466 y acumuladas finalizará luego de la presentación del expresidente del Consejo de Ministros, señor Vicente Antonio Ceballos Salinas, reprogramada por única vez a su solicitud. Peruanos, como las peruanas, como la ciudadanía, vemos que el mío no es un caso aislado. Es decir, no estoy yo tomando una interpretación a partir de mi caso para hacer una generalización. Estamos viendo que al expresidente Sagasti, que en este mismo caso al ex premier Vicente Ceballos, al expresidente Martín Vizcarra, que en otros casos al exministro José Elliche, al exministro Rubén Vargas, a la ex premier Mirta Vázquez. Es decir, ¿qué cosa es lo que estamos viendo peruanas y peruanos? Que hay una lista larga de personas a las que el Congreso las está sacando de carrera, ya sea que estén en carrera o quieran estarlo, o que no estemos en carrera ni querramos estarlo, como es mi caso. Yo lo he dicho muchas veces, estoy muy claro, mi destino no está en la política, mi futuro no está en la política. Yo no estoy defendiéndome aquí para poder postular. Estoy defendiéndome aquí porque actué conforme a derecho, porque tengo un nombre, porque lo defendí en mi accionar como ministro de Cultura y como premier. ¿No se han acercado y no es justo que se... ¿No se han acercado a usted, Salvador, para proponerle, no sé, postular al Senado, Cámara de Diputados, tener un futuro político? ¿No se han acercado a usted otros partidos políticos? Ningún acercamiento. Ningún acercamiento. Yo si creo ocurre, que ¿lo aceptaría? Hablamos de la caducidad. Han pasado 5 años en los que yo he dicho con total claridad y he actuado conforme a lo que dije. No voy a participar en política. Nadie se ha acercado. No voy a postular por ningún partido. Yo no estoy peleando aquí para una opción a postular, sino como tantos ciudadanos que tenemos derecho a defendernos. Y el riesgo que nos corremos, Carlos, es que no es que me inhabiliten a mí o inhabiliten a las personas que he mencionado nomás. Se está inhabilitando la democracia, se está inhabilitando al propio país, que no va a poder tener mejores opciones para elegir un nuevo parlamento. No lo digo por mí, lo digo mencionando a las personas cuyos nombres he pronunciado hace un momento y a otras personas. Eso es lo que vemos que está ocurriendo. El tema aquí es que creo que es importante dejar sanciones ejemplarizadoras para quienes, ocupando un cargo, ¿no? Trataron de menoscabar, ¿no? y deteriorar la democracia. Creo que eso es importante. Así como el señor Vizcarra, igual también he denunciado al señor Castillo por el tema del golpe de Estado, para buscar su inhabilitación. Creo que tenemos que ser severos con aquellos que justamente bajo una interpretación antojadiza disolvieron un poder del Estado. Ahora, el señor Salvador ha dicho que no va a postular, así que por ese lado no va. Además... Pero el miedo siempre puede estar, ¿no? Bueno, no es que no hay miedo, al menos de nosotros de ninguna forma, ¿no? Pero, a ver, señor está haciendo mucho drama porque lamentablemente, Omar, esta denuncia se ha demorado en cuanto a su procedimiento, a su investigación. Ya estamos a puertas de que se venza el plazo de caducidad de Salvador del Solar. De tal manera que el 18 o 20 de marzo se cumplen los 5 años y ya estaría... O sea, cuando esto pasa al Pleno, ya no se le podría juzgar a Salvador del Solar. Entonces, por ese lado no va. Me parece que las peruanas y los peruanos tenemos que reaccionar ante el hecho evidente que desde el Congreso se está buscando inhabilitar a una multiplicidad de personas que con independencia de sus tendencias políticas podrían ofrecer opciones diferentes. ¿Y cómo tendríamos que reaccionar? ¿Cómo tendría que reaccionar la población? Como tantas veces hemos reaccionado, con múltiples maneras de protestar. Marchas. Con hablar
las marchas es una posibilidad, pero no nos olvidemos que dentro de poco tiempo el poder es efímero. Quienes hoy están en el poder y se comportan como si fuera eterno, pierden de vista que pasa rápido. 5 años en la historia no son ni 15 minutos. Por eso es que hay que actuar con más responsabilidad. Una manera es protestar, pero la gran manera de protestar en democracia es eligiendo. Si nos quitan las opciones de elegir mejor, están inhabilitando la democracia. Hacer una evaluación sobre el gobierno de la actual presidenta sin referirse a la manera en la cual el Ejecutivo actúa junto con el Congreso. Es decir, no se trata del mismo partido solamente, hay partidos que teóricamente son de abierta oposición y sin embargo hay que ver no solo las iniciativas legislativas, sino cómo se ha comportado el Ejecutivo ante ellas y al mismo tiempo las votaciones en el Congreso. Creo que el momento que vivimos, Carlos, es responsabilidad conjunta de quienes mantienen este equilibrio entre legislativo y ejecutivo que no representa para nada ni el sentir de las mayorías de nuestro país, ni de las urgencias, incluyendo, como dices tú, la de la seguridad. Y yo no voy a utilizar un término que pueda ser discutido porque creo que eso da pie a que nos podamos ir por las ramas. Más allá de las etiquetas, creo que para todos los peruanos es absolutamente claro que hay una especie de equilibrio que tiene que ver con una serie de acuerdos que implican tanto al Ejecutivo como al Legislativo, y quienes estamos pagando las consecuencias somos todos los peruanos. Aquí no importa la ideología, no importa la tendencia política, si eres de izquierda, de derecha, de centro. La inseguridad, como mencionas, nos afecta a todos. La incompetencia en el gobierno nos afecta a todos. La falta de una relación directa con la prensa para responder y dar cuenta de lo que se hace o no se hace, nos afecta a todos. Entonces, las quejas son de todos los peruanos contra este equilibrio entre legislativo y ejecutivo. ¿Y usted? Porque saben perfectamente que le estamos haciendo la guerra a los caviares, que lo tenían capturado al Ministerio del Interior. Y no vamos a dar marcha atrás. Pueden allanar la casa de todos los ministros si quieren. Pueden allanar el despacho de todos los ministros si así dispone la Fiscalía, que está jugando en pared con esta mala prensa para dar un golpe de Estado blanco. Ahora los golpes de Estado ya no vienen desde el Ejército, sino vienen desde el Ministerio Público. ¿Y a quiénes protegen? Me parece, que es evidentemente falso. Creo que no hay ni siquiera que abundar. Es decir, hay que responder por la responsabilidad que se tiene. Hay que salir y responder y dar la cara y escuchar y tratar de hacer las cosas por el bien de los peruanos. No defenderse y atribuir la culpa a quienes no tienen esa responsabilidad en este momento y decir que hay una especie de golpe blando. No veo que lo haya, no lo veo por ningún lado. Creo que las cifras de las encuestas dicen con toda claridad cómo nos sentimos los peruanos con quienes hoy tienen una responsabilidad política. Y contentos no estamos, pero ni de lejos, ¿no? No me parece, Carlos, que los problemas que estamos atravesando sean simplemente de responsabilidades individuales. Creo que el problema que tenemos, triste, lamentablemente, es más profundo. Nada haría pensar que este Ejecutivo convocaría personas más capaces para llevar a cabo las responsabilidades que tienen. Ninguna responsabilidad es solamente de una persona o de un ministro. Creo que estamos ante algo más grande. Yo añadiría que pensemos un momento qué implicaría adoptar la pena de muerte. Implicaría quitarle la vida a alguien que ya cometió una serie de crímenes. Lo que nosotros necesitamos es que se dejen de cometer los crímenes. Necesitamos una estrategia que trate de resolver la raíz del problema, no su fruto, no su consecuencia. Como dice Luciano, se ha hablado de esto muchas veces y todos sabemos que la solución a un problema de inseguridad no pasa por ese tipo de medidas. Se necesita que el Congreso no apruebe normas que impidan a las autoridades funcionar, que impida que se pueda detener cuando no hay una flagrancia evidente. Por eso, como dice Luciano, es sistémico y también implica el legislativo. Se necesita ser respetuosos de una estrategia desde el legislativo y se necesita personas competentes, especialistas que piensen en estrategias de muy corto, de mediano y de largo plazo, porque todos sabemos que esto no se va a resolver en 15 días, pero no se va a resolver ni siquiera en 5 años si no comenzamos con una estrategia que sea adecuada, ¿no?